Elio Peña. Señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos mira y nos escucha por los diversos medios de comunicación. La señora ministra en los medios de comunicación, en las redes sociales, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, incluso en la Comisión de Fiscalización y Control Político, ha centrado su defensa más que en desvirtuar las causales del juicio político, ha centrado su defensa en acusar a cualquier asambleísta que vote por su censura o destitución de ser enemigo de la democracia, de ser enemigo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, o de ser cómplice de los grupos violentos y golpistas. Adicionalmente, acorde a su estrategia de que la mejor defensa es descalificar a quien la cuestione o contradiga, la señora ministra afirma que se le está llevando a juicio político porque los miembros de la Asamblea Nacional no les perdonamos su lucha contra la corrupción y en defensa de la democracia. Es decir, no solo que nos desvirtúa las causales que motivan su destitución, sino que acusa a todo asambleísta que vote contra ella de golpista o corrupto, una actitud que la rechazo como el que más. En la asamblea, señora ministra, sí hay decencia también. Pero más grave de esta estrategia es polarizar el debate, de descalificar a una asamblea que hace unos 3 meses, con 123 votos, exigió al presidente de la República se la remueva del cargo. Lo más grave es que pretenda ocultar su responsabilidad como ministra de la Política y de su gobierno en los hechos de octubre del año anterior, como si las movilizaciones ciudadanas del pueblo indígena y de los sectores populares no hubieran sido una respuesta legítima ante las inconsultas medidas antipopulares. Señora ministra, en su libro y en sus declaraciones, la revuelta popular de octubre queda reducida a una conspiración de grupos golpistas, cuando la realidad es otra, y algún momento también lo escribirán. No podemos negar la posible infiltración de oscuros intereses en el contexto de las manifestaciones, de eso no hay duda, que pudieron haber provocado los actos de extrema violencia y de desestabilización, pero corresponde a sus servicios de inteligencia entregar la información a la Fiscalía y a los jueces a fin de que se castigue a los culpables, y eso no lo han hecho. Su retórico discurso, señora ministra, no solo pretende quitar responsabilidad al gobierno, sino que busca criminalizar el accionar del movimiento indígena y desconocer la legitimidad y el carácter espontáneo que tuvieron la gran mayoría de movilizaciones ciudadanas en respuesta a las durísimas medidas económicas antipopulares, sobre todo a la eliminación del subsidio a los combustibles y consecuentemente del incremento de los precios de la gasolina y del diésel. En los hechos de octubre del 2019, señoras y señores asambleístas, el gobierno en general y la ministra de Gobierno, de manera específica, tuvieron una responsabilidad directa al provocar la indignación y la movilización popular, pero de eso no se dice nada, ni en la comisión ni en este pleno. ¿Acaso no era responsabilidad política de la ministra advertir al gobierno del licenciado Lenín Moreno sobre las consecuencias de tomar unas medidas inaplicables en una sociedad como la ecuatoriana? ¿Acaso no era su responsabilidad el advertir que el país se iba a movilizar de la forma en que lo hizo? ¿Acaso no era su responsabilidad establecer diálogos previos con las organizaciones políticas y sociales a fin de socializar las medidas y evaluar su viabilidad? Claro que sí. No hizo ni lo uno ni lo otro. No propició los diálogos ciudadanos que permitan que las medidas económicas que se tomen no afecten la gobernabilidad del país.
ni tampoco advirtió al gobierno que con las medidas inconsultas e impopulares a tomarse se estaba activando una bomba de gravísimas consecuencias que provocaría la indignación y las subsecuentes movilizaciones de rechazo ciudadano. Adicional a esto, tampoco los servicios de inteligencia bajo responsabilidad de la señora ministra pudieron detectar a los supuestos grupos golpistas que se habrían organizado para infiltrarse en las movilizaciones legítimas y en rechazo a las medidas antipopulares. En resumen, señoras y señores asambleístas, la ministra de Gobierno fue corresponsable de los hechos de octubre, al no haber cumplido con la función política de construcción de acuerdos de gobernabilidad y su función de garantizar la paz y la seguridad interna, y de advertir y de preparar al Estado para enfrentar de manera adecuada las inevitables movilizaciones que las medidas a tomar se provocaron, como no podía ser de otra manera. Tanta fue la falla de previsión de la cartera de gobierno a su cargo que no pudieron dimensionar la magnitud del descontento popular, teniendo que recurrir al uso de bombas lacrimógenas caducadas, poniendo en peligro a la Policía Nacional por la falta de efectividad de estas bombas. Y en ciertos momentos, el uso excesivo de la fuerza, como lo refleja el alto número de muertos y las personas que perdieron uno de sus ojos. De acuerdo a las comparecencias, son 20 y de acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo. Tanta fue la ineficiencia de los servicios de inteligencia que no pudieron advertir el supuesto plan de grupos golpistas infiltrados en las manifestaciones para que la Contraloría, no por una sola vez, sino por 2 ocasiones, sea atentada. Pero de eso no se dice nada. Señores asambleístas, y me dirijo al pueblo ecuatoriano, yo no logro entender este doble discurso. Cuando los indígenas se movilizaron contra el gobierno del señor Abdalá Bucaram, en el gobierno del señor Yamil Maguad, en el gobierno del señor Lucio Gutiérrez, en ese momento eran fuerzas democratizadoras, progresistas y exaltadas desde todo ámbito. Y ahora, cuando se movilizan para oponerse a las medidas antipopulares e inconsultas de un gobierno, desde el régimen se les acusa de violentos y golpistas. Todo tiene su razón de ser, pero de eso no se dice nada en este pleno ni se dijo en la comisión. La ministra dice ser la defensora de la democracia, pero los hechos demuestran que ella es profundamente antidemocrática. Y no solamente por pretender criminalizar al movimiento indígena, sino también por su discurso de polarización de la sociedad, al tratar de dividirnos entre violentos y no violentos, entre pro-policías y antipolicías, entre pro-golpistas y antigolpistas. Y como todos los políticos serios saben, el discurso de la polarización puede tener impredecibles consecuencias para la democracia y la paz social, porque cultivan el discurso de la confrontación, el enfrentamiento entre hermanos, la violencia y el odio. No siendo suficiente este actuar antidemocrático que criminaliza la protesta social y hace uso del discurso de la confrontación y la polarización, la ministra pretende politizar a los miembros de la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y solo por afirmar que si votamos contra ella, votamos en contra de las instituciones responsables de mantener el orden. No es así, señora ministra. Sino también porque las utiliza como estrategia de intimidación. Sí, de intimidación, al presentarse en sus comparecencias rodeada de toda la cúpula de mando de estas respetables instituciones. Si esto no es politización de las fuerzas del orden, no sé cómo llamarlo. Y todo político serio sabe, conoce, que una de las causas de debilitamiento de los regímenes democráticos es la pretensión de los civiles, abusando del poder, politizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, volviéndolas dirimentes de conflictos o disputas
problemas que deberían ser resueltos por medios políticos, como en este caso, por intermedio de la Asamblea Nacional. La señora ministra acusa a los violentos por su censura y juicio político de ser enemigos de la Policía Nacional. Esta temeraria afirmación debe ser rechazada por la Asamblea Nacional y el Pleno debe ratificar el respaldo a esta noble institución y a sus integrantes. Mi reverencia a la Policía Nacional. Pero hay que ser claros también, señora ministra. El Ecuador no quiere una policía pasiva, como en el femicidio de Ibarra de Diana Carolina en enero de 2019, que se transmitió en vivo en redes sociales y el pueblo ecuatoriano fue testigo de aquello. Pero los ecuatorianos tampoco queremos una policía que caiga en el uso excesivo de la fuerza, como sucedió en ciertos momentos, al reprimir las manifestaciones de octubre del año pasado, en que se lanzaron bombas lacrimógenas dentro de los centros universitarios de acogida, con niños, mujeres, adultos, o cuando se provocó lesión ocular a más de 20 ciudadanos y ciudadanas, confirmado por la Defensoría del Pueblo, al recibir el impacto de perdigones o de bombas lacrimógenas, que incluso hubo pérdidas de vidas humanas. Para concluir, señoras y señores asambleístas, quiero reiterar que la Comisión de Fiscalización y Control Político, que me honro en presidir, durante todo el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, siempre actuó apegada al debido proceso y siempre respetó el derecho a la presunción de inocencia, y concluyó con la recomendación de juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con la voluntad de 9 de 11 asambleístas de las diferentes bancadas, incluso de la bancada oficialista. Voluntad que en absoluta coherencia y guardando la coherencia debe ratificarse hoy en el momento de esta votación. El momento de decidir responsables es hoy, colegas asambleístas. ¿O acaso vamos a esperar que llegue a este pleno el nuevo pedido de juicio político por las causales de reparto de hospitales y sus implicaciones en el caso del Hospital de Pedernales? El momento de decidir responsablemente es hoy. Mañana no habrá tiempo y a lo mejor sea demasiado tarde. Y finalmente, y con todo comedimiento, debo manifestar y decirle, señora ministra, que todas las imágenes que usted dio a conocer en la Comisión de Fiscalización y en este pleno no existieran. Tampoco habría este juicio político si hubiera existido un mínimo grado de tolerancia y la verdadera predisposición de un diálogo desde el gobierno. Y sobre todo, si usted, señora ministra, deponía la actitud de enfrentarse a sus adversarios políticos, que quiero pensar que usted a rato los llama enemigos. En su voluntad y en la del gobierno estuvo haber tomado esa decisión noble y digna, pero no lo hicieron, inclusive el primero o segundo día de las manifestaciones. Y eso nos ve abocados a estas consecuencias que a nadie le gusta, porque no dejan de ser enfrentamientos. Con esto, reitero, hemos cumplido el deber como corresponde desde la comisión. Yo celebro el papel y el desempeño que han tenido todos los colegas, respetando las diferencias políticas. Señoras y señores, pueblo ecuatoriano. La intervención de la Asamblea